I seguim. Tot bé? Estem bé? En portem dos? Falten dos, sí? Anem bé o no? Esteu molt callats. Heu de venir a un esdeveniment a fer networking, a conèixer gent, tot això, eh? Bé, tot seguit tindrem a l'Alejandro Rodríguez. Ell ens parlarà, ens explicarà com ha passat de ser autònom a CEO en 4 mesos. Així que benvingut. Alejandro, endavant. Te deixo aquí el clicker. No falta. Perfecto. ¿Qué os viene a la cabeza cuando pensáis en un empresario? Posiblemente alguien con unos 50 años, a lo mejor con canas, si es un hombre una voz bastante grave, así. Y bueno, una cara a lo mejor de haber visto de todo. No creo que sea esto lo que se os viene a la cabeza precisamente. Yo vengo aquí a confesarme, sinceramente. ¿Por qué? Porque gano dinero con algo que yo no sé hacer. Entonces, el objetivo de esta charla es simplemente que sepáis, o sea, poderos enseñar un poquito cómo podríais hacerlo vosotros también. Vamos a hablar de 3 puntos. El primero, cómo detectar una oportunidad. Número 2, cómo entrar en un sector que vosotros no sois expertos. Y número 3, os explicaré qué estoy haciendo yo para que vosotros podáis aplicar ahora mismo, desde hoy, ¿vale? Da igual el sector en el que estéis, pero que por lo menos podáis vender más, ¿vale? Suena muy bien eso de vender más, ahora lo veremos, ¿vale? Bueno, todo esto lo quiero contar un poco contando mi historia, ¿vale? Para que sepáis de dónde viene todo esto. Yo realmente no vengo del mundo del marketing. Aquí seguramente hay mucha gente que sabe mucho más de marketing que yo, incluso de los mismos servicios que yo ofrezco. Yo vengo del mundo de las marcas de ropa nativas digitales. De hecho, no sé dónde está Gina. Ahí. El ejemplo de Nude Project me ha venido perfecto. ¿Por qué? Yo venía de ahí. Yo estaba metido, tenía 20, incluso a lo mejor 19 añitos cuando empecé. Y conocía, la verdad, muy bien este sector porque estaba metido dentro de un fondo de inversión, ¿vale? Que justamente apostaba por este tipo de marcas jóvenes. Ahí, estando dentro, empecé a detectar un patrón. Había algo que me chirriaba un poco, pero bueno, al final, oye, Nude Project y demás crecían muchísimo, cada vez facturaban más. Dije, oye, tampoco pasa nada. Había algo, ahora no seré spoiler, os diré qué es, pero bueno, yo seguí ahí y unos meses más tarde había un marketplace precisamente de este tipo de marcas de ropa, nativas digitales, que yo las llamo, en el que Nude Project sería el máximo exponente, pero por detrás hay un montón de marcas, como pueden ser, por ejemplo, una que se llama Esencia, Juxus, M-Studios, no sé, posiblemente alguna os suene. Ahí hay un montón. Y además están haciendo cosas muy interesantes. Y me llamo un marketplace en el que precisamente tenía todo este tipo de marcas de ropa. Estuve un mes, ¿vale? Analizando absolutamente todo, todos los números, todos los datos, hablando con los inversores. Tenían 13 inversores ahí dentro. Y después, la verdad es que tenía muchas ganas de entrar. Ellos buscaban un nuevo CEO, ¿vale? Porque les había ido muy bien, habían vendido mucho, pero estaban en bancarrota. Entonces decidí, después de todo, no entrar. No entré porque vi algo que realmente me fascinó. Me fascinó inicialmente para mal, pero luego vi esta oportunidad. Vi que vendían al 100% del paid media, todo. Invertían una barbaridad en PPC, ¿vale? Tanto en anuncios en Google como anuncios en Meta. Todo. Es decir, ellos dejaban de invertir en algún momento y chao, se acabó la empresa. Pero no solo ellos, sino todas las marcas, estas marcas de ropa que tenían ahí dentro, también. Con lo cual vi ese patrón y dije, uy, la verdad es que yo no sé de marketing, no quiero engañar a nadie. Es verdad que he tenido que aprender mucho, pero dije, esto hay que arreglarlo. Además de haber estado ahí metido en el fondo y demás, ya incluso me hice amigos, me fui a cervezas con muchas de estas marcas. Quería ayudarles de alguna forma. Con lo cual decidí
montar mi propia empresa, mi propia agencia de marketing, pero sin saber de marketing. ¿Qué hice? Empecé a tirar, busqué freelancers. Hay muchos freelancers muy buenos, gente muy buena en lo que hace, que simplemente trabaja por su cuenta, no quiere formar parte de ninguna empresa, ¿vale? Y empecé a tirar de ellos. Yo no sabía ni de SEO, ni de SEM, ni de CRO, que son los 3 servicios que nosotros ofrecemos. Pero sí tenía algo muy claro. Tenía muy claro, tanto para el marketing como para cualquier cosa, como decía Tony, que antes de tomar ninguna decisión, lo que tenemos que hacer es medir. Tienes que analizar, tienes que saber conocer datos para marketing y para todo. Eso es algo que yo he tenido muy claro siempre y dije, quiero aplicar esa filosofía. Entonces empezamos a trabajar, al principio pues como se puede, empezando, espero no ofender a nadie, pero con el típico cliente de peluquerías Loli, que yo llamo. Y entonces empezamos poquito a poco hasta que llegó un favor. Todo empezó por un favor, como suele empezar estas cosas. Tenía un amigo que precisamente, bueno, se hizo amigo después, era uno de los inversores de este marketplace del que os hablaba, que me pidió si podía ayudar a su mujer. Y dije, venga, vamos a intentarlo. Y empezamos a aplicar todo esto. Ella sí que estaba invirtiendo, como no, en paid media, porque vendía camisetas personalizadas deportivas. Ahora estaba dentro de ese sector de las marcas de ropa. Vimos lo que hacía y lo hacía ella con muy buena intención, pero no sabía lo que estaba haciendo. Empezamos a medir, coger datos, empezamos a optimizar un poquito de SEO, muy poquito porque era a favor, nos pagaba una miseria, pero empezamos a hacer algunas cositas que podíamos hacer, pero sobre todo la inversión que ella estaba teniendo, la optimizamos, la basamos en datos. Ella pasó de estar sola en su casa con un ordenador. Le venía algún cliente que sobre todo conseguía por WhatsApp, sobre todo conseguía pues, yendo a algún torneo de pádel y demás. Y bueno, estaba ella con su ordenador, cogía, encargaba a un taller, le fabricaban la camiseta y la mandaba. En 4 meses, trabajando bien, sabiendo lo que estaba haciendo, pasó a tener su propio taller, su propio local y a tener 5 personas a su cargo. ¿Vale? Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que esa hipótesis que yo tenía era cierta. No basta solo con gastar más, esto no va de gastar más, sino de gastar bien. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí empezamos a seguir. Hemos entrado sobre todo en este sector, el sector de las marcas de ropa, pero es verdad que es algo muy, muy genérico del e-commerce. ¿Vale? En el e-commerce en general es algo que pasa mucho. ¿Vale? ¿Y cómo lo hacemos? Porque al final os he contado todo el rollo de lo que he hecho yo, pero ¿cómo hacemos esto? Pues como os digo, la palabra principal es medir. ¿Vale? Medir todo, desde cosas tan básicas como la velocidad de carga de una página web, temas más complejos de SEO, etc. Entonces nosotros, para poner al final las cosas fáciles, hemos estado desarrollando un programa que se llama Wall-E. Se llama Wall-E 60 segundos para ganar, como el robot de Pixar, ¿vale? De hecho, en ese QR de ahí, si vosotros entráis, tengo que confesar que todavía no lo tenemos terminado, nos ha pillado un poco pronto esta conferencia, pero estamos a punto de lanzar un programa muy sencillo, en el que es gratuito, por supuesto, no vengo a vender nada, en el que vosotros simplemente podéis introducir vuestra web, 4 cosas básicas, y os hacemos en 1 minuto, en 60 segundos, os hacemos un análisis. 1 minuto como el que me queda a mí, por lo que veo. Y nada, realmente ya para cerrar, deciros, si al final, algo importante que os he dicho, de autónomo a CEO en 4 meses, no hablaba de mí, hablaba de mi cliente. Ella pasó de ser una persona autónoma trabajando en su casa y demás, a dirigir y liderar un proyecto a personas, a lo que es una empresa, al final. Y fue solo en 4 meses, porque ya el trabajo lo tenía, solo le faltaba ese punto de entender lo que estaba haciendo. Entonces, si ella ha conseguido esto, si yo todavía no he conseguido mucho, quiero ir mucho más, pero si yo hoy, por ejemplo, estoy aquí,
Creo que vosotros podéis conseguirlo. Simplemente empezad midiendo, sabed lo que estáis haciendo y a partir de ahí podéis empezar a ejecutar, sea lo que sea que hagáis. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Gràcies. Farem una foto de record? Potser no, potser sí. Està a dalt? Bueno, fem... Espera, la podem fer igualment? Vinga, va. Ahí està. Moltes gràcies, Alejandro. Som-hi!